What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, haciendo referencias y hablando de verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables a nuestro día a día. El día de hoy estamos concluyendo el Evangelio de Mateo, el libro de Mateo. Estamos en estos 4 últimos capítulos, 25, 26, 27 y 28. Así que ya te la sabes. Si aún no has leído, ponle pausa al video. Aquí te espero. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso, sino hablamos de versos específicos, damos contexto de esos versos y hablando de esas verdades que podemos aplicar. Pero hay tantas historias, tantas parábolas, tantas palabras entre los versos que pueden traer revelación a tu vida, que pueden transformar tu vida. No necesariamente porque yo no las menciono significan que no las deberías de leer. Entonces, checa eso. No te pierdas la oportunidad de leer estas historias. Bueno, me imagino que ya regresaste. Vamos a iniciar con todo. En realidad nos vamos a enfocar en la vida de 2 de los discípulos, en las decisiones de 2 de los discípulos, de Pedro y de Judas. Pero antes de entrar a esa historia, quiero hacer mención a una de las parábolas que Jesús da en realidad en sus últimos días, y es esta parábola de las monedas de oro. Hay una historia donde el amo se va a ir y deja a 3 de sus siervos encargados. A uno dice que le da 5,000, a otro le dice que le da 2,000 y a otro dice que le da 1,000. Y sabes, muchas de las veces cuando abordamos las escrituras y leemos estas historias decimos, mira, no es justo. Dios no es un Dios justo. Ve, el amo no fue justo. Y está haciendo referencia a eso, ¿no? Bueno, me fascina. ¿Por qué? Porque en el verso 15 de esta historia, del capítulo 25, dice, Dios dio a cada uno conforme su capacidad. Dio a cada uno conforme su capacidad. Y esto me fascina porque habla directamente a esta mentalidad que tú y yo muchas de las veces tenemos, que pensamos que Dios es un Dios injusto. Recuerda, Dios no nos da conforme a nuestro potencial, porque esta es la verdad. Todos tenemos un potencial increíble. Todos somos dotados, todos tenemos un propósito, todos fuimos llamados. Sin embargo, Él nos da conforme a nuestra capacidad. Y me fascina, ¿por qué? Porque sucede algo donde 2 de los siervos hicieron lo correcto, lo invirtieron, lo multiplicaron, y uno de ellos simplemente no lo gastó, no lo multiplicó, simplemente no hizo nada, ¿no? Con lo que le dio. Y me fascina porque el amo a los siervos les dice seguido, oye, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Luego le dice al de los 2,000 que multiplicó también, dice, oye, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y esto habla directamente no solamente a nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos administradores de oportunidades, buenos administradores de nuestros dones, de nuestros talentos, de lo que Dios nos da. Y por supuesto que de nuestras finanzas debemos de ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque luego capaz y nos toca el verso 29 que dice, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta el que tiene se le quitará. Y ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Hay que ser buenos administradores. Bueno, en Mateo 25 al 28 encontramos a 2 discípulos, Pedro y Judas. Vamos a ver que ambos fallan, ambos traicionan, pero sus historias terminan de manera radicalmente distinta. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre estos dos? Ambos traicionaron, ambos prefirieron otra cosa, ambos llegaron cortos a lo que se suponía que tenían que hacer. Ahora, la negación de Pedro no fue solo un tropiezo, fue un momento que reveló quién realmente era Pedro. Si lo pensamos bien, Judas y Pedro no eran tan distintos, no hicieron cosas tan distintas entre sí. Ambos caminaron con Jesús, ambos observaron los milagros de Jesús, ambos experimentaron la gloria, experimentaron los milagros, experimentaron lo sobrenatural, experimentaron la autoridad y el poder de Jesús. Y ambos traicionan a Jesús. Ambos negan
a Jesús. Ambos escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de milagros, compartieron la última cena con él, pero en el momento de la verdad, ambos fallaron. En el momento que se suponía que no tenían que fallar, entre comillas, ambos fallan. Judas lo entregó, Pedro lo negó y sin embargo encontró restauración y el otro encontró desesperación. Uno de ellos encontró restauración y uno de ellos encontró redención. Uno de ellos encontró gracia. Uno de ellos encontró reinstitución, mientras que el otro encontró desesperación. La pregunta que surge es, ¿qué fue lo que sucedió? La pregunta que surge es, ¿por qué uno sí fue redimido? ¿Por qué uno sí fue restaurado, reinstituido, pero el otro no? ¿Qué pasó aquí? Podría ser que el mayor error de Judas no fue traicionar a Jesús, sino creer que su falla era imperdonable, mientras que Pedro falló, mientras que Pedro negó, mientras que Pedro traicionó de cierta u otra manera. Él nunca creyó que su falla iba a ser imperdonable. Y quiero deducir este pensamiento contigo de esta historia, ¿no? Judas, lo que sabemos de Judas es que Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Pero ¿realmente lo hizo por odio o fue un malentendido? Porque tenemos que darle el beneficio de la duda. Cuando leemos sobre estas historias, tenemos que acordarnos de la humanidad de los discípulos, porque no dejan de ser humanos, no dejan de cometer errores, no dejan de quedarse cortos al llamado y al propósito de Dios a su vida, como nosotros lo hemos hecho, como nosotros hemos traicionado a Jesús, como nosotros hemos negado a Jesús en X o Y momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces la pregunta que surge es, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿en realidad lo hizo por odio, por envidia de Jesús o lo hizo por un malentendido? La cantidad exacta que Judas recibió fueron 30 piezas de plata. Esta está profetizado en Zacarías 11, verso 12 al 13. No fue un simple número, sino una marca profética de la traición. Algunos estudios creen que Judas tenía la intención de forzar a Jesús a levantarse a una revolución contra Roma. Y esto lo tocamos un poco en videos anteriores, pero recuerda, el Mesías para ellos representaba a alguien que iba a librarlos de la opresión de Roma. Y ahora, si me pongo en los zapatos y en lo que estos teólogos piensan o revelan, tiene un poco de sentido. Porque tal vez tienes a un Judas desesperado por traer liberación, libertad a un pueblo oprimido, donde los impuestos están como nunca, donde la opresión, el castigo y la brutalidad y la corrupción está como nunca. Imagínate estar en esos zapatos e imagínate ver al Mesías, ver al libertador no hacer nada de lo que tú pensaste que iba a hacer. Tal vez, solo tal vez Judas pensó y dijo, si yo lo pongo en una situación donde le quieran hacer una injusticia, solo tal vez comience la revolución. Tal vez no quiso traicionarlo. Tal vez pensó que estaba acelerando el plan de Dios y no destruyendo el plan de Dios para su vida. ¿Sabes? Eso me obliga a preguntarte en qué situación de tu vida estás desesperado. Porque la desesperación puede hacerte hacer cosas que en tu estado normal no harías. Tanto para bien como para mal. La desesperación puede causar una ira descontrolada en nuestras vidas. La desesperación puede causar que nosotros adoremos a otras cosas y no demos adoración a quien merece la adoración. La desesperación puede causarnos honrar
en donde no se merece la honra y deshonrar donde se merece la honra. Y sabes, esta es una pregunta que conlleva que examines tu corazón en dónde estás tratando de apresurar el plan de Dios a tu vida. Porque verdaderamente yo creo esto. Y tal vez no lo enseño como tal, pero tiene un poco de sentido ver esta revelación que tal vez, solo tal vez, Judas no odiaba a Jesús. Solo estaba tratando en su desesperación de apresurar lo que para él era el Mesías. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es la revelación del Mesías de Dios a tu vida? ¿Qué imagen tienes de Dios en tu vida? ¿De uno que va a venir a destruir a tus enemigos? Porque recuerda, tus enemigos también tienen planes de Dios para sus vidas. Algunos estudios creen que Judas tenía la intención de forzar a que Jesús se levantara en una revolución en contra de Roma, no de traicionarlo. Tal vez pensó que estaba acelerando el plan de Dios, no destruyéndolo. 30 monedas de plata era el precio que uno pagaba por un esclavo. Judas, al aceptar este pago, trató al Hijo de Dios como algo desechable. Me pregunto, ¿tú cómo estás tratando al Hijo de Dios en tu vida? Pedro, a comparación de Judas, vemos que Pedro niega a Jesús, ¿no? Pedro en su miedo niega conocer a Jesús 3 veces, un acto considerado una traición definitiva en el discipulado rabínico. Ahora, muchos dicen, sí, Josh, pero es que Pedro no estuvo tan gacho lo que Pedro hizo a comparación de Judas. Por Dios, Judas recibió el dinero. Por Dios, Judas lo traicionó. Me acabas de explicar que 30 monedas representa el costo de un esclavo. Ve, lo trató como esclavo, lo trató como algo desechable. Ok, entiendo la gravedad que tal vez surge eso, pero ve la gravedad también de la traición de Pedro. En ese tiempo, el traicionar, el negar que eras un discípulo de un rabí era un acto considerado una traición definitiva en el discipulado rabínico. En la cultura judía, negar a tu rabí públicamente era rechazarlo por completo. Pedro no solo tuvo miedo, sino hizo lo impensable. Y eso me vuela la cabeza porque muchas de las veces juzgamos y condenamos a Judas de que, ve lo que hizo. Y no le damos tanta gracia. Y vemos lo que hace Pedro y dice, ay, sí, es que ve, estaba en un aprieto. Estaba en una situación donde tal vez lo crucificaban a él también. Bueno, será. Y algo de esta historia que me gustaría mencionar es cuando caminas con Jesús, no hay nada que puedas hacer que niegue que eres discipulado y fuiste transformado por Jesús. ¿Por qué dices eso, Josh? Dice, bueno, te voy a leer el 69 al 74. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Hey, ¿tú también estabas con Jesús de Galilea?, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, hey, ese estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se le acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento, por la manera de hablar. Y comenzó a echar maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. Cuando tienes un llamado y un propósito de Dios en tu vida, no hay nada que puedas hacer. No hay grosería que puedas decir. No hay nada que puedas hacer que te haga contrario a lo que verdaderamente eres. Me fascina esta referencia, es una referencia, creo que ya lo he predicado, pero bueno, vamos a seguir. Pedro sabía que negar a su rabí significaba el fin de su discipulado. Humanamente no había camino de regreso, pero Jesús tenía otros planes. Y eso me fascina. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucita, Él le dice,
vayan y díganle a mis discípulos. Y luego dice, y a Pedro. Esto lo vemos en Marcos 16:7. ¿Qué detalle? No fue una casualidad. Jesús lo nombró específicamente porque la restauración estaba en camino. A pesar de tu fracaso, Pedro encuentra redención, pero Judas no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo respondieron a su error? Esa fue la diferencia. A pesar de su fracaso, Pedro encuentra redención, pero Judas no. ¿Cuál fue la diferencia? El cómo ellos respondieron a su error. La muerte y la resurrección de Jesús no solo cumple la profecía, sino que redefine lo que significa el perdón y la restauración. Porque uno en su desesperación fue y se colgó, fue y se mató, y el otro en su desesperación huyó. Pero tal vez sería que Pedro se acordaba de la gracia y de la restauración. Mi pregunta para ti a través de este video es, ¿cómo estás reaccionando al fracaso? Porque algo que tenemos que entender es que el fracaso no define nuestras vidas. Los errores de nuestro pasado no nos definen. Lo que a ti y a mí nos define es la cruz. Lo que a ti y a mí nos define es el nombre que está sobre de nosotros. Es el título que tú y yo llevamos, que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que te define? Porque seguramente tus errores, tus pecados y tu pasado no es quien te define. Cristo es quien te define. ¿Sabes? La resurrección de Jesús probó que Él no era el líder político que algunos esperaban, sino el Salvador que necesitábamos. La confusión de los discípulos sobre la misión de Jesús demuestra lo profundo que estaba arraigado en su cultura el anhelo de un Mesías guerrero. Pero Jesús no vino a liberarlos solo de la opresión de Roma, sino vino a liberarlos de la opresión del pecado. Vino a restaurar, vino a sanar, vino a comprarte a ti y a mí, a dar su vida en cambio de la nuestra, a dar y derramar su sangre para cubrirnos de todo mal, de todo pecado, y resucitar al tercer día para darnos la autoridad del equipador del Espíritu de Dios en nosotros. Eso me fascina. ¿Qué verdades puedo aplicar de esto? Bueno, número 1, Jesús no es una herramienta para lograr nuestros planes. Judas quería que Jesús encajara en su visión del Mesías, pero Jesús nunca será manipulado. Número 2, el fracaso no es el final. El peor momento de Pedro no fue el final de su historia, porque en su desesperación todavía se aferró a la gracia que puedes encontrar en Dios. Número 3, el verdadero problema no es caer, sino quedarte en el suelo. Tal vez has caído esta semana o tal vez este día ahí te tocó ver mi video. Quiero recordarte que en donde te caíste no es en donde te tienes que quedar. Quiero recordarte que en donde pecaste no te tienes que quedar. Quiero recordarte que tu fracaso no te define. Judas creyó que su error era demasiado grande para ser perdonado. Se alejó de la misericordia y se quedó atrapado en su culpa. Quiero recordarte que no hagas ese mismo error. Quiero recordarte que no hay pecado demasiado grande, que no hay pasado demasiado turbio, que no hay decisión tan mala que te separe del perdón de Dios. Y número 4, nadie está demasiado lejos. Sí, Jesús restauró a Pedro, también puede restaurarte a ti. ¿Sabes? Aquí está la verdad más importante. Pedro y Judas tuvieron el mismo Salvador, pero mientras uno corrió de regreso a la gracia, el otro se alejó de la gracia. No permitas que la vergüenza te impida de regresar a Jesús. No importa cuán grande sea tu falla, su gracia es más grande. La historia de Pedro prueba que tu peor fracaso no tiene que ser tu final. Corre de vuelta a la cruz. Corre de vuelta a Cristo, corre de vuelta a la gracia, porque su gracia y su misericordia son nuevas cada mañana. Espero que este video te haya gustado, que Dios te bendiga, dale like, comparte y el día de mañana nos vemos. Estamos rompiéndola.
en este estudio, en este devocional, en esta lectura bíblica. Este es el año que juntos terminaremos de leer toda la Biblia. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.